Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2, que está formado por Leslie Paola y por mí, María Guadalupe. Nosotros les vamos a presentar el tema que tiene por título Gobiernos centralistas y la Constitución de 1836. Para comenzar, la República Centralista consistió en un periodo de la historia en el que el Estado estuvo bajo un régimen político en el que solamente se contemplaban las leyes que establecían, por decir, los políticos, y no se contemplaba absolutamente nada más que no fueran estos políticos. Este periodo del Estado fue un intento de un sector conservador del país que intentó poner fin a las disputas entre élites regionales y entre diversos caudillos que protagonizaban la vida política nacional. Este tuvo como principal característica el establecimiento de 7 leyes como tipo de constitución, que son las siguientes. La primera ley se refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos y establecía la obligación de la religión católica. Poder conservador, el cual podía declarar la incapacidad física o moral de cualquier de los 3 poderes de la República: ejecutivo, legislativo y judicial. La tercera, la cuarta y la quinta ley organizaban los poderes de la Unión, fijando los procedimientos de su elección y sus atribuciones. La sexta ley establecía la división de territorio en departamentos y la supresión de las legislaturas locales, las cuales serían sustituidas por juntas departamentales. La séptima ley señalaba que por ningún motivo las leyes constitucionales podían ser modificadas durante el espacio de 3 años. Este régimen político estuvo principalmente bajo el mandato de Antonio López de Santana, pero los principales protagonistas y los que se podía decir que estuvieron moviendo a las personas de un lado para otro fue Miguel Barragán, que ocupó la presidencia del 28 de enero de 1535 y fue el presidente del cual fue el que se hizo caso para que se prolongaran estas mismas 7 leyes, y por José Justo Corro, que fue el encargado de proclamar estas mismas durante el gobierno de México y recibió un reconocimiento de independencia por parte de España. También, entre otros, se encontraba Anastasio Bustamante, quien fue elegido como gobernador por un periodo de 8 o 9 años en abril de 1837. Bustamante siempre estuvo en contra de este régimen político, ya que establecía que bajo toda protesta se debería de respetar la religión católica y no se debería de manchar de ninguna otra forma la presencia del presidente, que en ese caso, el presidente anterior, que había sido Miguel Barragán. La Guerra de los Pasteles fue un conflicto bélico entre México y Francia que duró de 1838 a 1839. A principios de 1838, el ministro francés lanzó un ultimátum al gobierno mexicano desde Veracruz. O México pagaba las reclamaciones de sus nacionales o sus puertos serían bloqueados por la flota francesa. El gobierno de Bustamante se negó a negociar con Francia mientras sus barcos siguieran en costas mexicanas. La anexión de Texas por los Estados Unidos desencadenó los sucesos que condujeron a la guerra. Ese mismo año crecieron las tensiones entre México y Estados Unidos, cuando el gobierno estadounidense ofreció pagar la deuda mexicana a los colonos estadounidenses si México permitía que Estados Unidos le comprara los territorios de la Alta California y Nuevo México. México rechazó la propuesta y se rompieron las relaciones diplomáticas. Los comerciantes hicieron revueltas porque ya no querían a Santa Anna de presidente, porque su forma de gobierno ya no era más como gobierno, sino como dictadura, y esto ya no le gustaba a toda la gente y por eso lo secuestró.
Esta forma de gobierno fue establecida durante más de 11 años, esclavizando, torturando y quitándole dinero a los comerciantes sin ningún motivo aparente, dinero que se quedó en manos de Santana y sus predecesores. Su familia incluso llegó a quedarse con cierta parte de este mismo dinero, haciendo que las protestas, los reclamos entre los mismos comerciantes que habían decidido rebelarse contra él fueran aún más grandes y reclamaran las pérdidas aún más, inclusive reclamando hasta 60 millones de pesos por cada integrante de los comercios.